Estimados colegas magistrados, colegas abogados, estudiantes y público en general. En esta jornada académica, de análisis, les voy a presentar lo que aparece allí en la diapositiva sobre conceptos que nosotros manejamos al resolver casos de responsabilidad civil y que es necesario que los analicemos en esta oportunidad. Estos conceptos de daño y perjuicio cumplen una función. Lo que vamos a ver es si son distintos los conceptos. Si son distintos, ¿qué buscan explicar con ellos? ¿Qué se puede trabajar? Y posteriormente, también los conceptos de daño a la persona y daño moral. ¿Qué función cumplen estos conceptos cuando estamos en un caso de responsabilidad civil? Bien. Cuando se interponen demandas de indemnización, se suele, en la petición, solicitar indemnización de daños y perjuicios. La pregunta es, ¿daño y perjuicio son conceptos distintos? ¿Son conceptos sinónimos? ¿Qué son y para qué sirven? En nuestro ordenamiento civil, en la sección de responsabilidad contractual o por ejecución de las obligaciones, por ejemplo, encontramos en el artículo 1317 que nos dice que el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la ejecución de la obligación por causas de imputado. En el artículo 1321, de igual manera, dice que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa, inexcusable o culpable. Y en el artículo 1331, algo similar, señala la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado. Bien. En la sección de responsabilidad extracontractual, en el artículo 1982, se dice corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien denuncia en forma calumniosa y en los demás artículos se refiere solo a él. Entonces encontramos que en nuestro ordenamiento civil se habla de daños y perjuicios. Y también cuando interponemos demanda, interponemos pidiendo indemnización de daños y perjuicios. Tenemos que analizar estos conceptos. ¿Cuáles son las posturas que explican la función o el significado que tienen estos conceptos? Nosotros hemos elegido primero la doctrina francesa porque nuestro Código Civil de 1852, de 1936 y de 1984, en esta parte de daños sigue a la doctrina francesa. Entonces, vamos a hacer un breve análisis, información sobre cómo la doctrina francesa ha tratado estos dos conceptos. Tenemos una primera postura de los juristas de Starr, Roland y Bondel, que consideran ambos conceptos sinónimos. Son sinónimos. Y que esa es la postura de nuestro Código Civil y la jurisprudencia penal. Son sinónimos, no son distintos. Cuando se les lee, dice, es reiterativo, decir daños y perjuicios. Lo que se hace es se enfatiza daños y perjuicios. Esa es una postura de la doctrina francesa que nuestro Código Civil y la jurisprudencia actual sigue. Pero como vamos a ver más adelante, hay problemas. La segunda postura del jurista Potier francés señala que no, si hay distinción. Pero ¿cómo es la distinción? La distinción nos dice que el vocablo daño
explica la pérdida en el patrimonio, conocida como daño emergente, y perjuicio explica el beneficio perdido, conocido como lucro cesante, que no ha tenido acogida en la jurisprudencia y doctrina. Pero como ustedes verán, aquí ya quiero resaltar un aspecto que a continuación lo vamos a analizar. Aquí, cuando le asigna al concepto de daño, igual daño emergente, pérdida de patrimonio, y lucro cesante, deja de ingresar a mi patrimonio, ahí hay un contenido patrimonialista, una concepción patrimonial de propiedad para diferenciar daño y pérdida. La primera postura dice, es sinónimo, no interesa a mayor distinción. La segunda sí. Muy bien. Y hay una tercera postura, y esta es la postura que nosotros en esta exposición estamos sosteniendo y queremos promover. La tercera postura dice, ¿no?, los juristas Borghetti y Tarnoux, franceses, dicen, consideran su distinción asignando al concepto de daño el significado de lesión a una persona o una cosa en sí misma. Lesión a una persona o a una cosa. A una persona, podemos decir su cuerpo, su integridad, o a una cosa, parte de su actividad. Eso es daño. Y perjuicio, dice, son las consecuencias económicas, los efectos económicos que producen la lesión, ¿no es cierto?, y que se traducen en daño emergente y lucros. Ajá, que es interesante. Sí es distinto daño y perjuicio, porque daño está referido a la lesión a la persona, en sus bienes subjetivos, la persona, en sus bienes objetivos, las cosas, los inmuebles, los muebles. Daño, lesión. Pero esa lesión, ese menoscabo, ese ataque que se hace a estos bienes subjetivos y objetivos de la persona, produce consecuencias. Consecuencias económicas, y esas se llaman daño emergente y lucros. Como ustedes verán, acá han establecido dos planos. El plano de la valoración del daño persona y el plano de la cuantificación del perjuicio, para liquidar dinerariamente cuánto se va a pedir de ingresos. Muy bien. Pero vamos a explicar por qué es que estas tres posturas se han presentado en la doctrina y en la jurisprudencia francesa. Una breve y rápida. Nosotros aquí decimos del patrimonio y la concepción patrimonialista del daño a una concepción de la persona y una concepción personalista del daño. ¿Cómo es eso? Hasta antes de mediados del siglo pasado, el eje, el centro de atención de la responsabilidad civil era la tutela y protección de la propiedad, el patrimonio, la propiedad. Daño emergente, lucro cesante. Ambos son conceptos que buscan tutelar el patrimonio. Y de una manera, en esos tiempos, accesoria secundaria, se tutelaba el dolor y sufrimiento llamado daño moral. Es decir, daño moral puro, sufrimiento y pena. Y es más, este daño moral, que sí tiene que ver con la persona y no con el patrimonio, se le concebía de manera restringida, porque se decía, habrá daño moral si es que hay daño material. Tiene que haber un daño material al patrimonio de la persona para que genere el daño moral. De una manera restrictiva. Es más, en ordenamientos como el alemán y el italiano, se decía que solo el daño moral se resarcía cuando provenía de un acto doloso delictual. Estaba restringido solamente a los delitos.
el daño moral, que vincula a la persona. Es decir, hay una concepción sumamente restrictiva de tutelar a la persona como tal. Es más, la preocupación era tutelar al patrimonio y a la propiedad. Por eso, daño emergente y un proceso. Sin embargo, a partir de mediados del siglo pasado, con el surgimiento de la protección de los derechos humanos, la conversión de la Constitución ya no como una norma abstracta, sino como una norma práctica, de aplicación práctica. El surgimiento de los tribunales constitucionales en el mundo y la tutela de los derechos de la persona es que el eje, el centro de tutela de la responsabilidad civil cambia, transita del patrimonio a la persona. Y allí sí se da sumamente relevancia al derecho de las personas. Al derecho de las personas. Correcto. Entonces, a partir de allí, uno encuentra sentido a distinguir daño y perjuicio. Porque daño está referido a la persona, a la tutela de sus derechos. ¿Y la persona qué derechos tiene? Tiene derechos de la personalidad en sí, inherentes a la persona, el daño a la vida, el daño a la integridad física, psíquica, moral, el daño al honor, a la intimidad, el daño a la libertad, etc. Derechos de la personalidad. Pero también, por supuesto, se sigue tutelando y protegiendo los derechos objetivos o materiales del patrimonio. Derechos patrimoniales, derecho a la propiedad, derecho al uso, al usufructo, a la servidumbre, la posesión, etcétera, etcétera. Todos los derechos reales que tiene la persona. Pero eso es en el plano de la valoración del daño. Cuando se lesionan esos derechos, tanto subjetivos como objetivos, generan consecuencias económicas. Y las consecuencias económicas se traducen en daño emergente y lucro cesante. ¿Pero por qué? Ya que hay algo más importante. Lo importante es que aquí se da se concibe al resarcimiento como aquel propósito de restablecer un estado de cosas, una situación personal, social, familiar, económica, cultural de la persona que ha sido, por el evento dañoso, alterado, afectado en forma negativa. Entonces, el resarcimiento lo que busca es reponer a la persona que ha sido lesionada al estado anterior del daño. Restablecimiento, restitución. Muy bien. Y esto es sumamente importante, porque aquí, cuando estamos frente a un caso de responsabilidad civil, necesariamente tenemos que analizar, estudiar cómo esa persona víctima vivía antes del daño, cuál era su estado de cosas, cómo venía ejerciendo sus derechos fundamentales, cómo ejercía sus derechos a la personalidad, cómo ejercía sus derechos objetivos de propiedad, de posesión, etcétera, de derechos reales. Vamos a describirlos. En nuestra demanda tenemos que describir esa situación jurídica, social de la víctima. Y que busque el resarcimiento, restablecer en lo posible ese estado de cosas que ha sido alterado en forma negativa. ¿Y cómo vamos a resarcirlo? Lo vamos a resarcirlo con recursos económicos, con dinero. Ese dinero nos lo tiene que el dañador proveer. Y este dinero lo vamos a ubicar en las dos categorías, daño emergente y lucro cesante. Daño emergente, ¿por qué? Porque yo necesito hacer desembolsos para buscar ese restablecimiento de mi situación que ha sido alterada. Desembolsos que luego el dañador me los va a reembolsar. Y si no hago desembolso, en algún momento el dañador, en un proceso judicial, me lo tiene que proveer esos recursos para restablecer ese estado de cosas anteriores. Y el lucro cesante es aquello que no ha ingresado, necesito, a mi patrimonio, pero que
necesito que ingrese a mi patrimonio para mantener ese estado de cosas, esa situación que ha sido alterada en forma negativa. Entonces miren cómo esta concepción del personalismo hace que los que trabajamos en responsabilidad civil situemos bien a la víctima en su modo de vida anterior al daño y cómo, una vez producido el daño, se tiene que restablecer. Muy bien. Esta tesis ha sido también desarrollada por la doctrina italiana de manera muy valiosa. Tenemos a nuestro jurista Massimo Bianca, que nos dice lo siguiente: daño como lesión al ente afectado de una persona, entidad, la persona en su entidad, sea en forma directa, de la propia persona, o la pérdida, por ejemplo, la pérdida de un brazo, o se afecta a su patrimonio, y perjuicio, lo que él llama daño-consecuencia. Allí en la doctrina se llama daño-consecuencia, que serían los efectos patrimoniales perjudiciales, que se traducen en daño emergente y lucros. Entonces, este autor, en la doctrina italiana, conserva estos dos planos conceptuales: el plano de la valoración del daño y el plano de la cuantificación del perjuicio. También tenemos a una autora, Giovanna Vicentini, que lo desarrolla con mayor amplitud y mayor precisión, porque acá ya habla de derechos de la personalidad. Dice, hay una confusión entre daño y perjuicio, entre daño como lesión a un interés tutelado, interés de la persona, como la integridad física. Por supuesto, nosotros tenemos interés de que nuestra integridad física se conserve, se mantenga, se cuida, se protege. Integridad física, salud, el nombre, la imagen, la intimidad, el honor y demás derechos de la personalidad. Y del patrimonio, por supuesto, siempre el patrimonio. Pero aquí el énfasis que se da son a los derechos de la personalidad. Como patrimonio, como la propiedad, la posesión, el uso, la habitación, el usufructo y demás derechos reales. Y el perjuicio, el otro plano de análisis, o las consecuencias perjudiciales como objeto de resarcimiento. Ese va a ser el objeto de resarcimiento, ese conjunto de recursos, de dinero que necesitamos tener para restablecer aquello que ha sido alterado en forma negativa. Como objeto de resarcimiento que asume el significado de daño emergente y lucros. ¿Conforme? Muy bien. En la doctrina peruana, nosotros tenemos al jurista que nos ha visitado varias veces aquí en Arequipa, al doctor Gastón Ferrer. Y Gastón nos dice, sí, es posible adecuar la distinción de daño y perjuicio a nuestro sistema jurídico, dentro de una nueva clasificación de daños. Y nos plantea lo siguiente: daños por la naturaleza del ente afectado, entidad, daño no patrimonial, es el daño subjetivo, el daño personal, el daño a los derechos de la personalidad, que lesiona los valores y derechos fundamentales inherentes a todo sujeto de derecho, o daño subjetivo, al decir el profesor Cárdenas, Carlos Cárdenas Quirós, este daño no patrimonial lo llama daño subjetivo, o al decir del profesor Leiser León, daño moral en sentido amplio. Son ambos profesores, tanto Cárdenas, lo llama como daño subjetivo, y Leiser León, en una corriente de conservar lo tradicional, daño moral, lo tradicional, señala daño moral en sentido amplio, derechos de la persona. Y luego el daño patrimonial, que lesiona la propiedad, la herencia o cualquier otro de naturaleza patrimonial. O daño objetivo, al decir de Juan Espinosa. Juan Espinosa, este daño patrimonial lo llama como daño objetivo. O Leiser León lo llama como daño material. Son acepciones
vocablos que ellos utilizan, pero el contenido es el mismo. Patrimonial, no patrimonial, patrimonial, material, objetivo, no patrimonial, subjetivo, inmaterial. Muy bien, por la naturaleza del ente afectado. Entonces acá estaríamos en el plano de la valoración del daño. Y luego, el mismo profesor nos dice, el otro plano de cuantificación de los perjuicios, nos dice también el daño por las consecuencias económicas que genera. Daño emergente y lucro cesante. Que no es el daño a la entidad patrimonial, o no patrimonial de la persona. Claro, porque eso está en el primer plano que hemos analizado. Muy bien. Como hemos dicho, hay dos planos conceptuales. El primer plano es del daño, que supone una lesión en sí misma a los derechos de la persona y que supone una valoración. Y luego tenemos el perjuicio, que son las consecuencias económicas y de las cuales vamos a hacer cuantificación. Muy bien. ¿Qué importancia práctica tiene esta distinción? Hemos planteado el marco teórico, doctrinario, las posturas, pero ¿qué utilidad práctica tiene para el que va a demandar? Para nosotros como operadores que vamos a hacer demandas, o vamos a resolver, o vamos a sentenciar. Muy bien. Regresamos a nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil trabaja 4 categorías: daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Son esas 4 categorías. ¿En qué plano están esas 4 categorías según los comentaristas del Código Civil, hasta inclusive nuestra jurisprudencia, en el mismo plano? Nosotros hemos hablado de 2 planos: plano de daño, su valoración; perjuicio, su cuantificación. Pero aquí, en una concepción, en nuestro modo de ver, que debe ser superado, el daño lo considera en 4 categorías del mismo plano. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está cuando queremos cuantificar. El daño emergente lo cuantificamos, por supuesto, porque vamos a encontrar en el mercado aquellos bienes y servicios con los cuales vamos a restablecer un egreso, un desembolso que ha hecho la víctima. No tenemos problema en el daño emergente. Lucro cesante también. Vamos a determinar cuánto la víctima ha dejado de percibir o de ganar, qué utilidades ha dejado de obtener. No tenemos problema. Sí podemos cuantificar. Pero si consideramos que estén en el mismo plano de cuantificación, el daño moral y el daño a la persona, ahí vamos a encontrar problemas. ¿Cómo vamos a cuantificar el daño moral? ¿Cuánto vale el dolor? ¿Cuánto vale la pena? ¿Cuánto vale el sufrimiento? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo cuantificamos? Qué difícil. Y más aún el daño a la persona. Si lo mantenemos en ese plano, ¿no es cierto?, en un mismo plano de cuantificación. ¿Cómo vamos a cuantificar el daño a la persona? La pérdida de un brazo, la pérdida de una pierna, la pérdida de un órgano importante. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? No podemos cuantificar, porque no vamos a encontrar en el mercado bienes que vayan a reponer esos órganos que han sido dañados y deteriorados. Entonces, el problema está en la cuantificación. Ahí tenemos problemas. Y los problemas son serios, porque tanto para el abogado cuando demanda por daño moral y daño a la persona, el cliente le va a decir, ¿cuánto vamos a poner? Bueno, pongamos pues, mira, en las últimas jurisprudencias se está poniendo 100.000, cuando una persona pierde la vida, o 200.000, hay que poner pues, 300.000.
Hay jurisprudencia que habla de 1.000.000 de soles. Hay que poner que es 1.000.000 de soles. O daño moral. Bueno, ¿cuánto de dolor ha tenido? ¿Cómo? ¿Cómo es? Y tenemos problemas porque no distinguimos entre lo que es daño y lo que es perjuicio. El daño no es cuantificable, el daño solamente se valora, se identifica cómo la persona en su modo de vida ha sido afectado para restablecer ese modo de vida. ¿Y cómo vamos a restablecerlo? Por dinero, daño emergente y procesal. Ahí sí, vamos a cuantificar cuánto de dinero necesitamos para restablecer el modo de vida que tenía ahí. Entonces, ahí tenemos problemas. Bien, hemos dicho que tenemos problemas con dos conceptos, el daño moral y el daño a la persona. Vamos a analizar, vamos a hacer una revisión sobre estos dos conceptos. La función real del daño a la persona. Primero decimos, algunos dicen, el daño a la persona es un pleonasmo, dicen. ¿Qué es pleonasmo? Es reiterativo, es obvio. Claro, si nosotros decimos que todo daño siempre es a la persona, uno dice, necesitábamos una categoría para trabajar casos de responsabilidad civil como daño a la persona. Les pregunto, ¿habrá algún daño que no sea una persona? ¿Habrá algún daño que no sea un sujeto de derecho? Creo que, pensándolo así unos segundos, vamos a llegar a la conclusión de que no. No hay un daño que no sea la persona. Todo daño es a la persona. Todo daño es personal. Ustedes me dirán, pero se puede afectar un bien. Claro. Vamos a decir que ese daño al bien es relevante por el interés que tiene la persona en ese bien. Entonces, al final, no se está afectando el bien como cosa, sino se está afectando el interés que tiene la persona sobre esa cosa. Esa persona ya no podrá utilizar ese bien, esa cosa. No por la cosa misma. Si nosotros encontramos y dañamos una cosa, un bien material que no es de nadie, ¿será relevante para el ordenamiento jurídico, para la responsabilidad civil? Pues no. Pues no. Claro, últimamente hay tendencias muy interesantes, modernas, de avanzar, que dicen que, por ejemplo, el daño que se causa a un animal, aunque no tenga titularidad, hay que tutelarlo. Ese ya es un avance. O, por ejemplo, algunos dicen sujetos de protección, objetos de protección. En una conferencia el año pasado se decía el daño que se produce al medio ambiente, el daño que se produce a los ríos, a la naturaleza, a los árboles. Es el daño. Claro, uno diría, ¿quién está detrás? El ser humano. El ser humano que tiene interés en mantener el medio ambiente, en mantener el río, en mantener el bosque, porque eso le va a traer satisfacciones al ser humano. Entonces, al final de cuentas, esa acepción de daño a la persona, todo daño es siempre a la persona. Necesitamos una categoría de daño a la persona para esto. Yo estoy en ese sentido de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice el profesor Leiser León, que dice que es innecesario este concepto, daño a la persona. Porque todo daño es a la persona. Todo daño es a la persona. Innecesario este concepto. Ahora, pero si daño a la persona es igual a daños a los derechos de la personalidad, la cosa cambia. Ahí sí el concepto de daño a la persona, entendido como daño a los derechos de la personalidad, tiene mucho sentido en una concepción personalista, por supuesto. Muy bien. Daño a los derechos de la personalidad. Este daño a los derechos de la personalidad, como decía hace un momento antes, se entiende desde una visión clásica del daño moral. Ese es el daño moral en sentido amplio. Claro, recordemos en la época de los siglos pasados, en donde el daño moral en sentido estricto era el dolor y la pena. Entonces dijeron, con esta corriente del personalismo y los derechos fundamentales y la protección del ser humano,
y de la persona, ahora hay derechos de la persona. Entonces vamos a decir que el daño moral también comprende a los derechos de la persona en sentido amplio. Pero eso, pues, hay que superarlo. Se evolucionan los conceptos y los vocablos, tienen que estar a tono con la evolución. Por eso, derechos de la personalidad para algunos son daño moral en sentido amplio. Hay un sector que sostiene el enfoque desde los derechos. Es eso. El plano conceptual del daño, la valoración es el enfoque desde los derechos. Por ende hay que descartar el daño moral en sentido amplio. Ya no lo necesitamos ese concepto de daño moral en sentido amplio, porque para eso tenemos el concepto de daño a los derechos de la persona o daño a la persona, que creo que es más apropiado, está más acorde con el momento de tutela de los derechos fundamentales. Derechos de la persona. Muy bien, entonces hemos analizado cómo este concepto de daño a la persona se viene trabajando y cómo creo yo, y creemos también el propio profesor Carlos Fernández Cesarego, todo Gastón Fernández, postulan que este concepto de daño moral en sentido amplio debería de descansar y hablar de derechos de la persona. Daño a los derechos de la persona. Muy bien, el daño moral. El daño moral como categoría. Enfoque desde los derechos. Enfoque desde los derechos. Desde la Constitución. ¿Y qué encontramos en la Constitución? En la Constitución lo que encontramos es que ese daño moral en sentido estricto, visión clásica de siglos pasados, dolor, pena, hoy día en la Constitución está comprendido en el daño a la integridad psíquica y moral. El artículo 2.2 de nuestra Constitución dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral. ¿Necesitamos del concepto de daño moral en sentido estricto? Ya no. Porque para eso lo tenemos al daño a la integridad psíquica y moral. Derechos fundamentales. Es el enfoque desde los derechos. Enfoque que en siglos pasados no había. No había ese enfoque desde los derechos de la persona. Entonces, hay que descartar al daño moral del plano de la valoración, de ese primer plano conceptual del daño. Daño moral, hay que descartarlo, porque para eso está daño a la integridad psíquica y moral. Constitución, artículo 2.2 de la Constitución. ¿Por qué ahora? ¿Y qué hacemos con el daño moral? No en el plano de daño, sino hay una nueva corriente que habla, yo diría, no es una nueva corriente, sino lo único que ha hecho esta corriente, estos analistas, han constatado algo que se viene dando tiempo en la jurisprudencia peruana. Enfoque desde la función preventiva. Daño moral como sanción económica al agente dañador. Vamos a utilizar el daño moral para sancionar económicamente al agente dañador, con fines disuasivos, desincentivadores de conductas antisociales, peligrosas y riesgosas. Muy bien. Jurisprudencia. Vamos a revisar la jurisprudencia. Como yo les decía, no es una corriente nueva. Lo que pasa es que ahora sí se está poniendo sobre la mesa. Esto ya tiene tiempo atrás. Por ejemplo, tenemos la casación 3973-2006 Lima, el daño moral del cónyuge a consecuencia de la separación de hecho, la suma de 100.000 soles. 100.000 soles. Uno dice desde la función sancionatoria, ¿cómo se habrá comportado ese cónyuge? ¿Qué conducta habrá tenido ese cónyuge? 100.000 soles. Por favor, anoten la casación.
39.73 Lima. Y compruébenlo, 100.000 soles por daño moral al cónyuge de una separación de hecho. Pero encontramos otra casación, la 49.21/2008 Lima, por el mismo concepto, pero que ¿cuánto se le da? 10.000 soles. Claro, uno podría decir, lo que pasa, el profesor, es que este cónyuge no se ha portado pues tan mal, no se ha portado tan mal, se ha separado sí, pero no ha sido tan agresivo, tan agresor, etc. Analicemos esa casos. Los invito a leer. Y más adelante vamos a hacer alguna conclusión. Casación. 1031/2000 ICA. Daño a la persona por muerte de un trabajador minero. La suma de 50.000 soles. Daño moral. Y la casación 1852/2015 Callao. Daño a la persona por pérdida de la vida también de un trabajador minero, $100.000. $100.000. ¿Cómo es esto? ¿Cómo cuantificamos ese daño moral? Por un lado, 10.000, 50.000, por otro lado, $100.000. 330.000 soles. Daño moral. Uno dice, pues acá, si lo vemos en el plano del daño, lesión a la integridad psíquica y moral, vamos a recurrir a una pericia psicológica. Y la pericia psicológica nos va a decir cuánto de lesionado ha sido esta persona en su aspecto subjetivo psicológico psíquico. Y nos va a decir que para su restablecimiento necesita determinado dinero. Tantas terapias, actividades que pueden disiparlo, mitigar, consolar ese dolor, esa pena. Pero $100.000. No, es que acá hay algo más. Es que acá hay una función punitiva. Acá hay una función sancionadora económica al agente dañador. Casación 4087/2012. Muerte por accidente de tránsito, la suma de 108.000 soles. Casación 850/2016 Lima, también por muerte en accidente de tránsito, 600.000 soles. Por daño moral. ¿Cómo es que se fijan estas cantidades tan disímiles, tan diferentes? Finalmente, casación 231/98 daño moral vinculado al daño al honor. Por publicaciones difamatorias, la suma de 10.000 soles. Al jugador Paolo Guerrero, por el mismo concepto, en su juicio con Magal, la suma de 200.000 soles. Querella penal 449/2009. Casación 4676/2010 Lima, la suma de 80.000 soles. Y la casación 2709/2011 Lambayeque, la suma de $125.000. Por daño al honor. Daño moral. 125.000. Acá hay algo más. No solamente la pericia psicológica, sus terapias, sus actividades que deben realizarse para superar esa aflicción, esa afectación psíquica, psicológica. Rápidamente, jurisprudencia casación 662/2004 de la libertad. Daño moral por despido arbitrario del ejecutor coactivo de la SUNAT, la suma de 230.000 soles. Daño moral. Casación 1545/2006 Piura, por pase al retiro arbitrario de un personal militar, la suma de 15.000 soles. Y la casación 699/2015 Lima, daño moral por despido arbitrario de un trabajador de Sedapal, 75.000 soles. Los montos van, sube, baja, regresa. Muy bien. Encontramos en estas casaciones
un criterio común. Hablan de valoración equitativa. Artículo 1332. Nuestro Código Civil dice: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Criterios. ¿Qué criterios se utiliza implícita o explícitamente en las casaciones? Uno, la gravedad del daño a la víctima. Intensidad y magnitud del daño a la víctima. B, gravedad de la conducta del dañador. ¿Es reincidente o no es reincidente? ¿Es dolosa o no? ¿Es una conducta de culpa inexcusable? Capacidad económica. En otra forma de decirlo, estamos aplicando la función de la responsabilidad civil, otra, la función preventiva, disuasiva y punitiva de la responsabilidad civil. Bueno, como ustedes no lo creen. Muy bien. Ya para ir terminando mi exposición, en este esquema quisiera hacer una síntesis de lo que hemos visto. El daño a la persona es una expresión, más que categoría jurídica, conceptual, es una expresión omnicomprensiva, como dice Gastón Tocada, que comprende todo el ámbito del daño. Se daña a la persona en su entidad patrimonial, en su entidad objetiva, en su entidad material, derechos reales. Pero también se lesiona a la persona en su entidad no patrimonial, subjetiva, inmaterial, propiamente personal, en sus derechos personales o de la personalidad. Entidad, estado de cosas, ese conjunto de derechos fundamentales, objetivos y subjetivos, que definen un estado de cosas, una situación jurídica de la víctima, un modo de ser, un modo de estar antes del daño. Producido el daño, tenemos la necesidad de su resarcimiento. Valoración del daño. Y eso tiene consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas se llaman perjuicios. Y los perjuicios en sus dos conceptos clásicos, daño emergente y lucro cesante. Ambos sí los podemos cuantificar. Objetivamente los cuantificamos. Muy bien. Y nos preguntamos, ¿el daño moral? ¿Qué función cumple entonces el daño moral? Del plano de daño, en el plano de valoración de daño, como la lesión a la entidad de la persona, y hemos visto que hoy día la lesión a la integridad psíquica y moral, comprende lo que antes se conocía como daño moral en sentido estricto, dolor, pena. Ya está allí, ya está subsumido en los derechos de la personalidad. Ya no necesitamos ese concepto de daño moral estricto, puro, porque ya está en daño a la integridad psíquica y moral. Entonces, hemos dicho que podemos descartar ese concepto. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? El daño moral hoy ya cumple una función de indemnización pública. Pero, profesor, ¿dónde está eso? En la jurisprudencia. En la jurisprudencia. Ahí está. Todos esos montos que hemos visto tan elevados responden a un propósito preventivo, disuasivo, sancionador y de ejemplo, ejemplificador para el colectivo, que frente a eso se va a disuadir a provocar. Entonces, no vamos a cuantificar, sino vamos a estimarlo, la estimación de la indemnización punitiva. Y esta estimación de la indemnización punitiva, por ejemplo, en las legislaciones francesas, italianas, existen los baremos. Ya los baremos han establecido determinado porcentaje, de acuerdo a la conducta del dañador, en relación al daño material que se ha causado.
Si el daño emergente y lucro cesante es como 100 y la conducta del dañador es gravísima, 100% más. Si es medianamente grave, 60% del daño emergente y lucro cesante. Y si es leve, 30% del daño emergente y lucro cesante. Se guarda una proporcionalidad con relación a la. Doctrina nacional. Usted dirá, profesor, pero ¿de dónde viene esto de indemnización punitiva? No solamente de la jurisprudencia, sino vienen de juristas renombrados que los voy a señalar, que identifican al daño moral como una sanción económica, pena privada. Fernando y Trasini, texto clásico jurista, uno de los más destacados juristas en este tema de la responsabilidad civil. ¿Qué cosa dice? Hablando del daño moral. Esa indemnización se asemeja más a una multa privada que a una reparación. En la práctica judicial, los jueces regulan las indemnizaciones teniendo en cuenta una intención punitiva encubierta. Encubierta. Lo que estamos acá es dejarlo de encubrir y lo estamos sacando arriba, lo estamos dejando a luz. Estamos diciendo, esto es punición. Esto es indemnización punitiva. Cuando el juez aduce que la falta ha sido particularmente grave, atendiendo a las condiciones personales de quien ha resultado muerto, en el caso de muerte, o inhabilitado por el accidente. Leiser León, un profesor de la siguiente generación de Gastón Fernández, estudioso en esta materia, que lo conocemos, ha venido varias veces acá a Arequipa y nos dice lo siguiente: las sumas concedidas por daño moral se fijan necesariamente con el recurso de criterio de equidad, artículo 1332 que lo hemos mencionado. Sumas desprovistas de toda finalidad resarcitoria y que persiguen más bien desenvolviéndose como verdaderas penas privadas, sancionar al responsable, modelar su comportamiento hacia el futuro, así como el de la colectividad. Renzo Domínguez, que es otro profesor de la Universidad en Lima, que nos dice lo siguiente: no es de sorprender que la judicatura peruana venga empleando esta función punitiva sin percatarse de ello. Claro, nosotros no vamos a encontrar en ninguna jurisprudencia o casación que diga indemnización punitiva. Sancionar